Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos y bendecidos días. Me siento muy orgullosa, como siempre, contar con todos ustedes y estar aquí en esta charla de Pati Chávez. Bueno, pues hoy tenemos un hombre muy, muy interesante, un hombre que ha sido senador, diputado local, diputado federal, presidente municipal de Guadalajara, y sobre todo es amigo desde hace muchísimos años. Él fue muy amigo de mi papá, muy amigo de una servidora de ustedes, y bueno, pues no me queda más que saludarte y agradecerte, Ramiro, Pati, de veras por tu presencia. el agradecido soy yo, de veras es una distinción, es un honor el poder dialogar contigo en este proyecto tan interesante que has emprendido. Sí. Y me quedo con lo más importante que dijiste, ¿no? Tu amigo. Ay, sí, Y amigo sí, de la para familia mí, de muchos sí, años. Entonces, sí. para mí es una gran oportunidad de expresarte también el cariño, el reconocimiento que en lo personal te tengo. Muchas gracias. Y gracias Ramiro. por la invitación, es una distinción. Al contrario, Ramiro, la distinción es para mí. Quiero comentarles que le hablé a Ramiro y la verdad me sorprendió porque en ningún momento dijo no puedo, estoy ocupado, siempre con su disposición, siempre con su cariño hacia todos nosotros. La verdad, Ramiro, eres un ícono de Jalisco. Claro que sí, claro que No, sí. me apena, no, hombre, somos uno más de los jaliscienses que siempre queremos trabajar y luchar por tener una comunidad mejor, ¿no? Yo creo que hoy en día es un gran reto y es una gran responsabilidad que tenemos todos y programas como este que tú impulsas, que tú desarrollas, nos ayuda, ¿no? A que en la medida en que vamos estableciendo la comunicación, el acercamiento entre todos nosotros, también creo que estamos contribuyendo, estamos buscando cómo aportamos algo que nos ayude a tener un espacio de convivencia mejor. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención tu interés, tu preocupación por generar proyectos y sobre todo la participación de quienes en algún momento podemos sumarnos a un esfuerzo que nos ayude a tener un Jalisco y un país mejor. Pues como tú, que siempre has sumado, siempre estás trabajando muy activo y preocupado por los mexicanos. La verdad me llena de orgullo que tener esta charla tan amena contigo, porque siempre nos hemos llevado muy bien, hemos platicado, ha habido un cariño, hay un cariño muy importante. Bueno, me acuerdo en aquella ocasión estábamos en donde en la boda del hijo de Pati Retamosa. En ese tiempo yo me acuerdo que tú eras senador. Sí. ¿Qué se siente? Fue por el 10, más o menos por el 2010, 2011. Sí. Bueno, mira, la verdad es que es una satisfacción muy grande el estar representando al Estado en espacios que son pues sumamente importantes, ¿no? En la vida política, pues se convierte en una gran distinción. Y para mí fue una experiencia, fue una oportunidad que me acercó mucho a los factores de opinión, de poder a nivel estatal. Yo vengo de una actividad pues muy ligada al medio rural. Yo inicio mi carrera política, yo llego a la CNC, en la juvenil, llego a principios de los 70s y luego de ahí me incorporo al PRI. Y al paso del tiempo, mi carrera principal la hice en el sector campesino. Entonces, para mí, pues ese es un espacio que me permitió conocer el estado, en la parte rural, y he tenido la oportunidad también de estar en muchos estados del país. Pero no había tenido la experiencia de vincularme con los demás sectores productivos. Y esto, en la medida en que fui avanzando en algunas posiciones, lo primero que busqué es que efectivamente desde donde estaba, sobre todo en el Senado, el poder representar los intereses de quienes en algún momento desarrollan una actividad
que impulsa el desarrollo, el crecimiento del Estado. Y el Senado a mí me permitió justamente eso, me vinculé estrechamente a los sectores productivos, a los liderazgos sociales más significativos, tratando de ser una voz que pudiera representar justamente los intereses de a quienes representaba en el Congreso, ¿no? Digo en el Senado. En el Senado, pues, fundamentalmente uno representa a la entidad, no es al pueblo, como sucede en los congresos o en las cámaras. Somos representantes de los estados ante la federación. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Es un espacio distinto. Yo he tenido la suerte fui 3 veces diputado local y yo una vez diputado federal. Sinceramente, pues el espacio más bonito, el más dinámico, el más intenso es el Congreso del Estado. Ay, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. No, es que sí tiene más conexión, más cercanía. La Cámara Federal es un poco más distante. Yo tuve oportunidad de ser diputado en una etapa muy compleja del país, que fue en el 88. En el 88, que fue el sexenio de Salinas, en un momento muy complejo por la elección que se había dado en medio de muchas crispaciones y de mucha agitación política. Entonces he tenido la suerte de vivir tiempos que me han servido mucho. La verdad es que creo que a mí me formaron mucho las condiciones bajo las que se dio el trabajo en esa Cámara, muy abierta. O sea, pues es cuando surge el PRD, cuando surge el Frente Democrático Nacional, y hubo una cierta convulsión en el país. Entonces fue una etapa donde indudablemente la vida democrática de México se fortaleció, se consolidó, y a partir de eso hubo cambios. Luego pues, se hablaba pues de que se había caído el sistema. Yo creo que más que el sistema electoral, lo que sí se convulsionó fue el sistema político. A partir de ese momento se han venido dando cambios en el país de una manera muy importante. Ahora nos toca vivir otras condiciones muy distintas. Y creo que en cualquier tiempo estamos obligados a luchar y no perder de vista la responsabilidad que tenemos. Necesitamos generar una sociedad mejor, una vida de convivencia mucho más armoniosa. Creo que se ha venido perdiendo y esto es delicado, porque sobre todo quienes tenemos más tiempo activos en la vida pública, pues sí nos damos cuenta de cómo se han modificado las condiciones. Hoy, sinceramente, vemos un comportamiento institucional muy desgastado, muy debilitado. La figura de la autoridad se ha vuelto muy cuestionada. Y lo más grave, sumamente frágil. Todos quisiéramos tener una autoridad que nos protegiera, que nos hiciera sentir seguros, que nos hiciera sentir confiados, y creo que ese sentimiento cada vez es menor, porque nos damos cuenta que la autoridad no nos está protegiendo, ¿no? Lo más grave es que a veces no nos sentimos ni siquiera representados, y nuestro estado de indefensión ante los problemas de inseguridad, pues cada vez se vuelve más peligroso. Sí, más sentido, más impactante. Y creo que en esa parte hay mucho que hacer, y no queda otra. A veces, cuando menos en lo personal, me pregunto, bueno, ¿y qué sigue, no? Si vemos zonas donde ya no se puede transitar de manera tranquila, o incluso nos enteramos que están totalmente bajo el control de la delincuencia, y lamentablemente vemos una autoridad casi testimonial, que no actúa, que no interviene, que no hace valer el cumplimiento de la ley. O sea, creo que esas cosas nos preocupan a todos,
y son las que nos deben de mover para seguir haciendo cosas. Yo te felicito por tu dinamismo, gracias. por el interés de aportar, de despertar conciencias, de motivar a que todo mundo nos sumemos a las diferentes actividades, ¿no? Sí, Desde claro. las productivas hasta la participación social, que es tan importante. Claro. Creo que sí es fundamental desarrollar un compromiso de mayor participación y de mayor responsabilidad de todos. Yo tengo muchos años en esto y a veces me pregunto, digo, bueno, ya es tiempo de retirarnos, de No, dedicarnos todavía a otra tenemos, cosa. no Y- tenemos que tener Ramiro para no. mucho tiempo. Y luego reflexionas y dices, bueno, este es el momento ¿Qué más? donde más necesitamos participar en política. Sí. No porque tengamos que buscar un cargo, porque necesariamente tenga que haber un proyecto de por medio de lo que quiere ser uno. No, yo creo que en este momento participar en política es con el ánimo de construir condiciones de convivencia que permitan pues un mayor bienestar, una mayor justicia, el fortalecer los derechos, la libertad de las personas, las oportunidades para que se puedan desenvolver, para que se puedan desarrollar. Y el mundo está caminando muy rápido, muy Acelerado. muy claro, acelerado. sí. Y de repente te desespera que nos atoremos, Que no avancemos que no como avancemos, país. que estemos pensando más Sí. en cómo fuimos hace 70 años y querer regresar a un pasado y a una realidad que ya no existe. Sí, no. Fíjate, yo el otro día hacía una reflexión, Pati, en el tema educativo, que me parece que ese tema Es indispensable. es determinante. Y ahorita creo que se volvió invisible. Ya no está el tema de la educación en la discusión pública. No. Pareciera que el haber echado la reforma educativa para atrás se cumplió con el objetivo de un gobierno que llegó teniendo como bandera esa causa. Pero ¿qué tenemos como proyecto educativo? Yo, fíjate, les comentaba el otro día, le digo, bueno, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de aquel libro que había de civismo que Sí, nos claro, daban sí, en la sí, escuela? sí. Cómo tratar a un adulto mayor, cómo escuchar a nuestros padres, cómo atenderlos, cómo... Yo decía, bueno, con poquito que hiciéramos como el libro de civismo, ¿y por qué quitarlo? ¿Por Las qué reglas mínimas de convivencia, de respeto, de urbanidad. ¿Por qué no podemos hacer que vuelva ese libro que yo adoré? Mira, yo creo que en el fondo traemos una ausencia de claridad en un proyecto educativo. Y te decía que en días pasados recordaba cómo en el 80, no, perdón, en el 2000, en la campaña de la Bastida, el planteamiento, la oferta educativa era la enseñanza del inglés y el uso de las computadoras. Sí, así es. Estamos hablando de hace 21 años. Sí. Y obviamente lo que se planteaba en ese momento era preparar a las nuevas generaciones para un mundo como el que hoy estamos viviendo, un mundo donde las tecnologías se volvieron un instrumento generalizado, Sí. donde el idioma, el inglés, pues es un idioma prácticamente universal. Hoy están incorporando otros idiomas que son fundamentales por la relación, por la coacción que hay entre países, entre mercados económicos que juegan fuerte en el mundo. Pero eso era básico. Hoy ya no está eso como prioridad. Cuando ni siquiera se pudo cumplir, se iba avanzando con una acción, con otra acción, y de repente se suspendió, se paró todo, y hoy eso no existe. No. Ahora, no existen en las escuelas públicas, pero sí existen las escuelas privadas. Entonces, si tú quieres combatir la desigualdad, ¿cómo vas a hacer que compitan quienes surgen, quienes egresan de las escuelas públicas con quienes tienen acceso a escuelas con mayores niveles de calidad? Entonces, Así es, sí. desde ahí estás creando un ambiente de desigualdad impresionante, que no lo vas a poder compensar con nada. Entonces, creo que la educación es un tema que no puedes dejar de lado.
¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que nos está ganando lo urgente a cambio de lo importante. ¿Y qué es lo urgente ahora? La seguridad. Completamente. La salud, que no traíamos La salud, que no en teníamos, la agenda, ajá, sí. el nivel de problema que nos generó la pandemia. Así es, así es. Y entonces hoy estamos en la emergencia cuando se desmantela todo un sistema de salud. Si tú quieres con fallas, con deficiencias, no como hubiéramos deseado, de que fuera ágil, eficaz, oportuno, barato, eficiente, todos los atributos que quisiéramos que en la prestación de un servicio debiéramos tener. Bueno, se desmanteló lo que había y no se sustituyó por nada. Entonces hoy traemos broncas con el abasto más elemental de los medicamentos, con los servicios mínimos de salud. Las quimioterapias que hay, no hay para pensar. los niños. Si vas a un hospital no puedes, Pati, no puedes acceder al servicio. No. Mira, yo me he puesto a pensar en lo que pasa con alguna persona de escasos recursos que necesita una intervención en el corazón. Marcapasos, cositas. Digo cositas Sí. porque hoy ya no son debido a muerte. Son tratables y son manejables si tienes dinero. Porque, a ver, si te colocan un marcapasos, el puro aparatito vale, no sé, 40, 60 mil pesos. Sí. Y en un hospital público llegan y dicen, sí, nada más traiga los... ¿cómo le llaman? La materia, sí, material. Sí, el material. Ajá, sí. Medicamentos o los equipos, los aparatos. Los insumos. Hay gente que en su vida va a poder juntar 40 o 60 mil pesos. No. Entonces, esa es la parte que me parece que difícilmente vamos a poder crear condiciones de igualdad cuando hay quienes no tienen lo más elemental para conservar la vida. Entonces el tema de la salud se nos volvió una prioridad. Sí. La seguridad, bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Sí, tenemos problemas. Y bueno, déjenme decirles, yo quiero mucho al PRI. Mi papá, cuando yo iba a cumplir 18 años... nos consta que quieres mucho al PRI. Sí. Siempre nos has apoyado. Me dijo, le volteé con mi papá y le dije, oye papá, ¿y por qué partido vamos a votar? Y me acuerdo perfecto que volteó mi papá y me dijo, pues por el PRI que hay otro. Y ya, bueno, oye, don Roberto era de hueso colorado. No, le encantaba. Sí, y ¿sabes qué disfrutaba él? Cuando los veía a ustedes y que platicaban con él. Y bueno, mi papá estaba a diario fascinado. Era un tipazo, don Roberto, era un tipazo. Y déjame decirte que desde ese momento yo dije, soy priista. Ramiro es una parte muy importante ahorita del partido. Él es el presidente del partido del estado de Jalisco. Y bueno, la verdad de las cosas es que pues siempre has tenido puestos muy importantes. Y hoy yo quiero ver cómo ves un PRI, o sea, porque me queda clarísimo que en todas las entrevistas que hemos hecho y en todas las personas que hemos preguntado, nos han dicho que hoy se van a ir por las personas, no tanto por los partidos. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que ya hace tiempo que la persona se volvió muy importante en una elección. Lo que pasa es que, cuando menos en el caso del PRI, nos pasaron cuentas que no nos correspondieron, porque les correspondían a las personas. Y obviamente el PRI viene cargando errores, acciones indebidas de quienes a nombre del PRI estuvieron en algunos puestos. Y por otro lado, me parece que el PRI está siendo víctima de toda una campaña que se armó para provocar el cambio. Y obviamente, bueno, pues, quien hoy está en el gobierno duró 18 años persistiendo en llegar. Sí, claro, sí. Y construyó toda una campaña, un discurso que generó un nivel de malestar, de reclamo, de inconformidad, a lo mejor con razón en algunas cosas, sobre todo
logró provocar el reclamo y la inconformidad de sectores muy amplios de la sociedad que al final pensaron que en el cambio estaba la solución, Sí. y que podía ser la opción quien lo estaba planteando, porque además abanderó una oposición muy, muy beligerante, muy combativa, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Manifestaciones, en fin. Y eso, pues, debilitó al PRI, y lo debilitó como partido. Obviamente, a partir de casos, sobre todo de corrupción, que nos han lastimado y nos han afectado muy fuertes como partido. Eso es lo que pasó ahora, pero ya nos había pasado en el 2000. ¿Cuándo fue la Bastida? Cuando llega Fox. Y justamente, si recuerdas, la campaña de Fox fue una campaña también de ataque, de desprestigio, de debilitamiento del partido, que también, insisto, ha habido insatisfacciones que se han manifestado en el momento de votar, y que obviamente alentadas y promovidas por discursos que han sido muy, muy lacerantes en relación al partido, pues crearon la debilidad que nos llevó a la derrota. Ahora, al final de cuentas, en una democracia, la alternancia debe de verse como parte de la misma, ¿no? Aquí lo que habría que reflexionar es, en estas condiciones de alternancia, ¿con qué nos hemos quedado? O sea, ¿qué nos ha servido para ser un mejor país? Cuando nosotros vemos a México en el contexto internacional, pues nos sorprende el ver que estamos dentro de las 14 o 13 economías más importantes del mundo, y vemos la referencia con otros países y decimos, bueno, pues no somos cualquiera, ¿no? No, claro que no. Cuando dentro de un universo de más de 170 países estamos ubicados dentro de los 13, pues decimos, no somos un país. Bueno, es que en menor. México tenemos todo, Sí, o sea, todo lo que necesitemos. Sí. Entonces ahí es donde dices tú, híjole, ¿qué nos pasa? Y bueno, obviamente no me queda la menor duda que todos los demás partidos han atacado al PRI, porque precisamente saben que el PRI es un partido muy importante. No van a atacar al más débil, se tiene que ir a atacar al más fuerte. A quitar al que está. Claro. Esa es parte de la lucha. Ahora, yo creo que nuestro reto más grande, Pati, y desde el sexenio pasado, el planteamiento fue el combate a la pobreza. Sí. Y creo que el tema de mayor urgencia en México es combatir la desigualdad. O sea, sí somos una economía muy importante por el tamaño, pero tenemos un gran problema en términos de la distribución de la riqueza. Y creo que no es tampoco creando una confrontación entre pobres y ricos, claro que que busquemos cómo le quitamos al rico para darle al que menos tiene, cómo vamos a lograr la igualdad, la mayor equidad. Yo creo que es mucho más que eso. Y me parece que esto tiene que ver con un modelo de distribución de la riqueza que, por un lado, fortalezca la generación, pero por el otro también contribuya a una mejor distribución. Y eso no se está haciendo. Lamentablemente, el modelo que se está implementando en este momento descansa básicamente en un ejercicio de reparto, más de carácter paternalista que de fortalecimiento productivo de los sectores, de los diferentes sectores sociales. Pero y de una confrontación social que no nos lleva a ningún lado. No, nos lleva a la parte electoral, que es lo que le interesa al presidente. Y a enemistarnos, la verdad. Sí, a dividirnos. Mira, yo cuando tomó posición el presidente, lo primero que esperaba era un discurso muy de reconciliación. Un llamado a los sectores productivos, a los diferentes grupos sociales, para que
se unieran y trabajaran en favor de México. Y la sorpresa fue que fue lo contrario. Completamente. Fue sí. ya ganamos y ahora sí, los sí, que darle, perdieron sí. se fregaron. Y ese es el discurso permanente que pareciera que lo que se busca es cómo llegar a una elección con unos en un lado y otros enfrente. Bueno, pero no sé si estés de acuerdo, Ramiro, pero yo siento que el PRI es uno de los partidos que en realidad ha hecho instituciones, por ejemplo, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, todo eso los hizo el PRI, Sí. ¿no? Bueno, yo creo que el partido ha sido fiel a su nombre, ¿no? Ha sido un partido que busca impulsar el desarrollo a través de la creación de instituciones. Exacto. Que sí. más que buscar la confrontación y la división, busca cómo construir una estructura de instituciones que estén por encima de las personas y que pueda llegar un gobierno y que pueda soportar cualquier estilo personal para garantizarle al país y a los mexicanos una certeza en términos de jurídicos y en términos sociales. Lo que ha pasado, y digo, no lo niegan quienes llegaron, están buscando un cambio de régimen, y en ese cambio de régimen lo que están haciendo es destruir las instituciones. Algo que es difícil de construir, pero muy fácil de destruir. Y creo que en esa línea se está caminando. Yo espero que no les dé el tiempo. Ojalá y que que no. los mexicanos no le permitamos seguir causando tanto daño. Mira, yo veo al PRI con optimismo. Sé que no es fácil dar una lucha, sobre todo siendo un partido que se ha formado desde el poder y que justamente está más preparado para hacer gobierno que para hacer oposición al gobierno. Pues nos cuesta trabajo, ¿no? Y yo en lo personal creo que a veces no nos da el ser opositodos. Adentro del partido, pues yo soy criticado porque generalmente no entro en un juego de descalificaciones o de confrontaciones. Siempre creo que hay que buscar cómo construimos, cómo aportamos y no necesariamente cómo generamos una confrontación. Yo no sé si eso sirva para ganar el poder. Lo que yo te puedo decir es que en las veces que he estado en la oposición a mí no me ha ido mal, ¿no? En el 95 perdimos el gobierno aquí y a mediados en la elección intermedia del 97-98 ganamos prácticamente toda la zona rural. Yo era dirigente de la liga y la mayoría de los distritos en el estado. Después, bueno, llego a la dirigencia del partido en el 2000 en condiciones pues complicadas porque perdimos la presidencia de la República y nos quedamos sin el gobierno federal y sin el gobierno del estado. Sí. Y afortunadamente permanecí en el partido y en el 2003 dimos un avanzón muy fuerte, volvimos a ganar casi todos los municipios de la zona metropolitana, la mayoría en el Congreso. Y yo en lo personal, pues mi estilo de hacer política, pues me parece que más allá de ser un confrontador, destructor y volvernos más propositivos, a mí me parece que nos ha funcionado. Obviamente cada quien tiene una opinión y hay quienes piensan que todos los días hay que estar cuestionando al gobierno, descalificando al gobierno y tratando de hacer presencia como partido. Lo que yo percibo es que muchas veces después de tener tanto tiempo en el gobierno el PRI, hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué no lo hicieron cuando eran gobierno? ¿Y por qué ahora cuestionan y en su momento no esto? Y entonces creo que nos sale al revés, que la gente en lugar de tomar a bien el que critiquemos al gobierno, nos cuestiona el que ahora que somos oposición, estemos diciendo lo que no hicimos cuando éramos. Entonces me parece que sí, el PRI debe ser una oposición que sobre todo defienda y atienda lo que a la gente le duele. Que no dejemos de levantar las banderas que la gente espera que nosotros enarbolemos.
Y esa es la lucha sobre la que me parece que hay que insistir, no necesariamente destruyendo ni tampoco descalificando, porque me parece que tenemos un estilo ya muy hecho los priistas y parte de ese estilo es el que con respeto hagamos valer la demanda, el sentimiento de lo que la gente quiere. Y no dejar de luchar, digo, No, con claro. eso no quiere decir que uno no tenga por qué no salir a la calle cuando se tiene que presionar y se tiene que reclamar lo que la autoridad debe de hacer. No, y aparte me queda muy claro que la mayoría de todos los candidatos o gobernantes, pues hemos pasado por el PRI, todos. Bueno, mira, eso es algo que hace algunos días platicaba con el coordinador de los priistas de la fracción, con el diputado Rubén Moreira. Sí. Y él me comentó algo que me llamó mucho la atención. La, el- Actualmente, la Cámara actual, Sí, de los 500 diputados, hay más de 300 que salieron del PRI. exactamente. Y hace poco, platicando ahí con un grupo que coincidimos en un lugar, íbamos caminando del Congreso a una reunión a Palacio, y en la Plaza de la Liberación nos encontramos 4 o 5, todos priistas, pero en diferentes partes. Ajá, sí. Y les dije en broma, oigan, qué bueno que los veo, le dije, porque estamos haciendo un recuento y La recolección. una recolección Ajá. de todos los priistas Sí. que se fueron. Ajá. Bueno, pues creo que para nadie es un secreto que quienes están en el gobierno pues surgieron en su momento del PRI, ¿no? Y desde lo nacional, ¿no? Desde lo nacional hasta lo Sí, sí, hasta sí. lo local. Ahora pues se han echado a perder en el camino y hoy pues no están haciendo lo que debieran, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que al final el PRI no deja de ser una escuela que tiene cosas muy positivas. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, me parece que responde a lo que la mayoría de los mexicanos aspiráramos que fuera la vida pública y obviamente el ejercicio de gobierno y el desarrollo del país. Por ejemplo, dentro de los estatutos del partido, si tú ves que una persona, un gobernador, un presidente municipal, está robando o está... Yo digo que no se necesita robar porque la verdad se pueden hacer muchísimos negocios. Te da una cierta ventaja. Pero no se podría poner dentro de los estatutos que si tú ves que alguien está robándole a la gente o alguna cosa, se pueda destituir. No Bueno, se puede hacer. hay un código de ética del partido que es escrupulosamente exigente. Sí, El problema es que luego nos pasa mucho de lo que sucede con el marco legal, ¿no? sí. Las leyes son buenas, pero luego no se cumplen. Ah, sí. Y creo que el gran Sí. problema que hemos tenido en el PRI es que cuando le damos la confianza a un gobernante, se la damos completa. Ujú, Y no solamente la confianza, el poder y el que Claro. hace y deshace es quien está al frente del gobierno. Entonces, en el momento en que está al frente del gobierno, pues difícilmente se puede hacer algo porque quien tiene el poder es el que gobierna. Sí. Y somete al PRI, nos somete a todos. Sí, sí, sí. Y nos damos cuenta, o más bien podemos intervenir hasta que deja de ser gobierno, pero para entonces, si hay una mala acción, ya causó un daño que se vuelve irreparable en el partido, que es parte de lo que nos ha pasado. O sea, Sí. el PRI está siendo consecuencia de errores, de excesos y de acciones indebidas de gobernantes que en algún momento terminaron traicionándonos a todos. Y por eso yo cuando dicen, bueno, ¿y usted qué piensa con relación a X o Y funcionario? ¿Cree que deba de aplicarse la ley? Mi opinión ha sido, nosotros los priistas, nos gustaría doblemente que se aplicara la ley en quienes han cometido un acto de Ilícito, corrupción sí. o un acto ilícito. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos doblemente agraviados. Primero, como ciudadanos. Y segundo, como miembros de un partido que está siendo lastimado
por las conductas o las acciones de quienes en su momento llegaron por el apoyo y la confianza que les dio el partido. Entonces, sí nos indigna, nos molesta y nos avergüenza mucho el que tengamos gobernantes o gobernantes que denigran, que desprestigian la imagen del partido. Porque nos cuesta mucho trabajo volver a recuperar la credibilidad de la confianza. No es una cuestión menor esta. Para ganar la confianza, dice el presidente del Comité Nacional, que la confianza se gana día con día. En abonos y se pierde contado, ¿no? Así es. Cuando se pierde se va completa, y para ganarla hay que ir construyendo poco a poco. Entonces, por eso, pues la recuperación del partido, del PRI, cuando se pierde la confianza, no puede ser de la noche a la mañana. Nosotros tuvimos la derrota del 18, que fue muy dolorosa para todos, y ahora, bueno, ahora tuvimos la del 21, pues que fue una consecuencia, o sea, no era fácil, avanzamos un poco, pero entendemos que no es una cuestión menor, o sea, no puede ser que de una elección a otra las cosas, la ciudadanía nos vuelva a dar la confianza y nos pueda dar el apoyo. No es un tema sencillo, y creo que tenemos que avanzar buscando sobre todo que quienes nos representen sea gente honorable, sea gente con prestigio, sean quienes en un momento dado tienen el apoyo, tienen el respaldo no solamente de los priistas, sino también de los ciudadanos. Nosotros en este proceso pasado, en el del 2021, nos pusimos como meta que íbamos a buscar a las mejores y a los mejores candidatos. Bueno, pues hicimos un gran esfuerzo dentro de los que en algún momento tenían la disposición de contender con nosotros. Creo que seguimos siendo un partido fuerte, con una presencia importante. Mira, nosotros pudimos postular candidatos a presidentes, candidatas y candidatos a presidentes municipales en 123 municipios. De los 125. Sí, claro. No pudimos registrar en 2 municipios, uno fue Jilotlán y el otro fue Tecalitlán. Y en los 2 casos, porque las condiciones de seguridad no nos lo permitían. Pero estuvo muy peligroso, ¿no? Porque la verdad no había mes que no pasara de diferentes partidos, ¿eh? Y que a un presidente municipal ya le pasó una cosa, al otro, como que estuvo muy peligroso. Muy peligroso, y te digo, pues, tan peligroso que en el caso de Jilotlán se anuló la elección porque no se dieron condiciones de libertad para que participaran los partidos. Simplemente se permitió solamente el registro de un partido, y obviamente esto provocó que el órgano electoral anulara la elección, y está pendiente el desarrollo de la nueva elección. Entonces, sí somos un partido con una presencia en el estado muy importante. No desconocemos que nos caímos de donde estábamos, como dicen, nos caímos de la nube, pero estamos conscientes de que hay que trabajar con mucha dedicación y sobre todo atendiendo las señales que la sociedad nos da. Pero también he visto, Ramiro, que muchísima gente que caraquea de que está ayudando a los pobres y nosotros somos los pobres y nosotros ayudamos a los pobres, pero la realidad de las cosas es que yo sé que uno de los partidos que siempre, estuvimos con la gente humilde, ayudándolos, apoyándolos, donde tuvimos un seguro social que los atendía, donde había medicinas, donde había educación, y ahorita sí veo como un gran vacío ahí. Entonces a veces lo que uno habla no es precisamente lo que se hace, y creo que uno de los partidos Eso es demagogia. Sí, Eso es demagogia. Ajá. Y mira,
¿Sabes? Es muy fácil decir qué quieres hacer, pero es muy difícil que lo logres hacer. Sí. Y no es lo mismo pensar en el qué que tener el cómo. Y creo que esa es la parte más difícil, el cómo hacer las cosas. Yo creo que una de las cosas, cuando me dicen qué es lo que mantuvo al PRI en el poder, pues yo creo que entre otras cosas fue que estuvo a tiempo. Si el PRI fue transformándose a partir de los tiempos y las circunstancias. Fuimos de una manera cuando las economías eran cerradas. O sea, bueno, pues éramos un país que nos valíamos por sí mismo, así estaba el mundo. No había globalización, no había apertura de los mercados. Y entonces, bueno, hubo un modelo de desarrollo económico y político que generó una estructura institucional para atender los requerimientos de los mexicanos y surge un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema para la vivienda, para la generación de infraestructura. Luego se modifica la relación mundial, el modelo internacional, y entonces el país empieza a vivir un proceso de transformación que empieza en los 80s. Ahí empieza a generarse una apertura que también fue muy dolorosa y fue cuestionada seriamente por sectores muy amplios de la sociedad, porque le pegaba muy duro, sobre todo en algunos sectores la apertura del mercado se volvía muy desigual, muy desventajosa. Sí. Y esto fue creando condiciones de transformación que nos metió a una dinámica internacional y estuvimos a tiempo. Estuvimos a tiempo de lo que en el mundo se estaba dando. Creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que el PRI ha tenido. Y bueno, pues como todos los modelos se agotan y creo que también los errores se pagan. Sí. Y se cometieron errores. Y yo también tengo la impresión, Pati, luego a veces uno no quiere decir las cosas como son. Pero yo creo que también al PRI lo derrotó la edad. O sea, después de más de 70 años de ser gobierno, pues éramos el único partido en el mundo que había durado tanto tiempo. Sí. Y creo que en la apertura, en la globalización también se volvió una presión internacional el decir, bueno, ¿y cómo es que en este país siga siendo un mismo partido el que sigue gobernando? Pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué con la democracia, no? Si hay democracia, ¿cómo es que no hay alternancia? Y es justamente en el sexenio de Zedillo donde mi apreciación es que se empiezan a generar también presiones internacionales en ese proceso de apertura, de definición de reglas y de compromisos, que entonces se repercute en una transformación interna de los procesos electorales que provocan la alternancia en estados y posteriormente en el país. Ve, nosotros cuando perdemos aquí en Jalisco, el 95, cuando a unos meses de que Zedillo llega al gobierno a la presidencia. Cuando perdemos la presidencia de la República, justamente cuando termina Zedillo, al finales del sexenio de Zedillo. Entonces, sí creo que al PRI también lo venció la edad y obviamente pues el contexto internacional. Había cosas que ya no se podían sostener y obviamente también, fíjate cómo el PRI es capaz de generar condiciones para ponerse a tiempo de lo que en el mundo se estaba dando. Y hay un momento donde dicen, oye, pues ya no, ya hasta por razones de imagen, pues lo que sigue es la alternancia. Y obviamente será la alternancia y después vuelve a haber la alternancia en el 2012, que vuelve otra vez el PRI en esa alternancia después del PAN. Y creo que eso
no deja de ser el resultado de una consolidación de la democracia. Luego ahora entra un partido diferente a los dos que en su momento habíamos sido gobierno, y esto es lo que está pasando. Entonces hoy los mexicanos pueden, con un poquito de imaginación y de análisis, pues también hacer una revisión entre los diferentes tiempos que nos ha tocado vivir y el comportamiento de los procesos democráticos que estamos viviendo, y no perder de vista el tiempo y las circunstancias. Dicen que pues el hombre es a partir de tiempo y circunstancias. Yo digo, pues en la política el tiempo y las circunstancias son fundamentales. Y creo que no hay que perderlo de vista, porque a veces da la impresión que el modelo que se quiere aplicar ahora es el mismo que impulsamos nosotros en los 70s. Y bueno, son realidades muy distintas, empezando porque aquella era una economía cerrada en el mundo, y la intervención del Estado era determinante. O sea, la economía de Estado era central. Hoy no, hoy es una economía abierta, y bueno, en cierta medida pareciera que se ha vuelto más mercado y menos Estado. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay un juego a nivel global del mercado del que no nos podemos sustraer. Pero tú ves un partido, ves un PRI innovador, avanzando, ves cómo se pudiera hacer para que los ciudadanos estuvieran otra vez en el PRI. ¿Ves eso? Bueno, yo creo que lo primero que debemos ser es un partido abierto. Uh-huh. Abierto a la participación y a las diferentes ideas de los ciudadanos. Uh-huh. Un partido que viva un proceso de renovación permanente. Sí. Sí. Y creo que estamos avanzando. Mira, yo me quedo muy sorprendido de ver cómo, a pesar de que hoy no somos gobierno, ha habido muchos jóvenes que se han incorporado al partido. La mayoría de nuestras candidatas y candidatos fueron jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque también otra de las cuestiones que nos ha tocado vivir es que a veces para quienes ya estuvieron en el gobierno no es cómodo luchar por volver a ser. Los niveles de riesgo son muy altos y ya hay una edad donde ya no se quieren correr riesgos. Se piensa que ya tienen los suficientes méritos para que sin mayor esfuerzo puedas volver a estar en posiciones de representación pública. Eso no se puede ahorita porque hay que luchar por ser. Y quienes se atreven a hacerlo son generalmente los jóvenes. Eso lo pudimos ver en el 97, lo volvimos a ver en el 2003. Fíjate, en el 2003, en esas elecciones del 2003, surgieron 4 liderazgos políticos que fueron gobernadores y candidatos a gobernadores. Uh-huh. ¿Quién surgió en ese momento? Arturo Zamora, que fue presidente municipal de Zapopan en esa elección. Sí. Miguel Castro, que fue presidente municipal de Tlaquepaque. Sí. Jorge Aristóteles Sandoval, que fue diputado local. Enrique Alfaro Ramírez, que fue candidato a presidente municipal de Tlajomulco. Sí. O sea, 4 personajes políticos que aspiraron al gobierno del Estado, y 2 de ellos llegaron a ser gobernadores. Entonces, bueno, en los tiempos de crisis son cuando las oportunidades de transformación del partido, del PRI, han sido más exitosas. Y yo tengo confianza en que va a pasar. El sábado tuvimos una asamblea de jóvenes
y la verdad me quedé sorprendido de la cantidad de jóvenes, a pesar de la pandemia y todo esto. Tuvimos una buena presencia de jóvenes, pero sobre todo con una gran motivación y unas ganas de participar. Al grado de que cuando los vi dije, aquí, esta es la generación que va a volver a ser gobierno al PRI. ¿Y tú crees que vaya a haber PRIAN o no? Yo no entraría en adjetivizar las alianzas. Creo que puede haber una alianza incluso más amplia. Creo que si algo hemos aprendido es en que si no reconocemos la realidad no vamos a poderla cambiar. Y me parece que avanzamos mucho con la participación de 3 partidos en alianza. Claro. Y sí, que sobre todo se pensó en que más allá, en qué podía ganar uno u otro, se pensó en qué podíamos ganar para todos y sobre todo para el país. Y el que haya ido el PRD, el PAN y el PRI fue una señal, y lo digo con un ánimo más de reconocimiento, fue una acción generosa de los partidos. Que a lo mejor a uno no les tocaba lo que pensaban, pero al final accedieron para que pudiéramos avanzar y avanzamos. No como pudimos haberlo hecho, ¿no? Pero creo que en ese ánimo y con esa idea, en el 2024 podemos consolidar cosas muy importantes para México, y yo espero que se mantenga esa disposición y esa apertura, esa visión en los liderazgos políticos que nos haga pensar que más que pensar en una ambición personal, reflexionemos en un interés nacional. Y creo que eso es factible. De los 125 municipios, ¿en cuántos municipios tienes presencia? Bueno, nosotros tenemos presidencias municipales, 25 presidencias municipales, y tenemos representación en 93 municipios. Somos el segundo partido con el mayor número de municipios con representación. Obviamente después de MC, que hoy es gobierno, y que bueno, pues también hay que reconocer que MC pues se aplicó, le echó todo, ¿no? Sí, claro, regaló hasta lo que no tenía, ¿no? Empeñó la camisa y lo demás, entregando calentadores solares, tinacos, bicicletas, de todo. No se midieron. Y al final, bueno, pues sí, hicieron sentir que tenían cómo llegar, y tienen una presencia mayoritaria. Y por ejemplo, en todos los partidos, yo siento, no sé, pero a ver tú qué opinas, pero yo pienso que en todos los partidos hay gente muy buena y gente muy mala. O sea, estamos hablando en cuanto a la corrupción, ¿no? Sí, por supuesto. Porque dices tú, bueno, fuera por ejemplo el PAN, decir el PAN, bueno, todos son buenos, qué bueno sería, ¿no? O en el PRI todos son buenos, o en cualquier partido, o todos son malos, o todos son malos. No se llega a generalizar. Ajá, sí. Yo creo que tú tienes toda la razón. Este es un tema que tiene que ver más con la conducta personal. Obviamente la ética al interior de los partidos es fundamental, y a veces el poder te pervierte. En la medida en que tienes acceso al poder, hay quienes llegan por una ambición, y mira, es muy dado, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el PAN, pues todo el mundo se fue a querer entrar al PAN. Y obviamente muchos iban porque querían estar en la nómina. Y yo les digo, bueno, pues que hay quienes militan en un partido y otros que militan en las nóminas del gobierno. Entonces se mueven para un lado y otro. En ese tiempo todavía era un poco más recatado, ¿no? Yo les digo que en esa primera alternancia, pues ni los panistas nos querían, ni nosotros tampoco queríamos ir con los panistas. Entonces había un poco más de escrúpulo, un poquito más de convicción ideológica. Ahora con esta en la otra alternancia, pues eso se volvió ya distinto, ¿no? Porque
se volvió más descarado y obviamente el cambio de un partido a otro se volvió la cotidianidad. Eso te iba a preguntar, Ramiro. Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, no podría ser que una persona que militara en un partido, para poderse cambiar, que transcurriera aunque sea un año para que se pudiera cambiar, bueno, porque ya los veo ahorita todos para todos lados. Hay algo ya en la ley. Hoy, si tú quieres, siendo, vamos a decir, militante o ocupando algún cargo por el partido, tienes que renunciar unos meses antes para que puedas ser candidato por otro partido. Pero eso todavía no tiene una consolidación mayor, porque además tiene que ver solamente con los puestos de elección, no con los cargos administrativos. Entonces, bueno, ¿qué ha habido? Pues sí ha habido mucho, como dicen, mucha compra de conciencia, ¿no? Y sobre todo creo que en este gobierno ha habido mucho la tentación desde el gobierno para cooptar a quienes en algún momento dado les interesa que se incorporen a ser parte del gobierno o a que dejen de ser parte del partido. Y la verdad, yo debo de subrayar que tuvimos un pirateo impresionante de parte del gobierno actual y que anduvo buscando cómo convencía a priistas. Bueno, se llevó 5 presidentes municipales de nosotros y todos bajo el ofrecimiento de algo que les beneficiaba en términos personales o que los hacían candidatos. Ahorita pues hubo varios que fueron candidatos después de haber sido candidatos del PRI, sí. Fueron candidatos por MC. Algunos presidentes municipales que fueron reelectos incluso por el PRI se volvieron candidatos a diputados o a presidentes municipales ahora por MC. Entonces el pirateo de candidatos fue vergonzoso y bueno, eso lo único que muestra es que las convicciones de carácter ideológico dejaron de ser el centro de la participación política para suplirse por la conveniencia, por el interés personal. Sí. Y creo que eso no deja de denigrar y de desprestigiar la política. Sí. Porque por más que se quiera, hay quienes han pasado por 3 o por 4 partidos. Y yo no sé, se necesita ser muy cínico y como dice, no tener vergüenza para poderse mostrar públicamente sin que te ruborices un mínimo de lo que has hecho en tu carrera, ¿no? Pero bueno, pues a veces también para ser político se necesita mucho carácter. No, yo creo que a veces hay quienes se vuelven muy cínicos. ¿Y el voto duro del partido? Cada vez es menos. Es menos. Cada vez es menos, porque mira, desde el punto de vista ideológico, creo que las ideologías han venido debilitándose. Hoy ya no hay una definición clara en términos de una posición ideológica. Pues hay que decir, no, bueno, es que yo soy revolucionario, sí, pero ¿qué quiere decir eso en términos prácticos, ¿no? Entonces creo que los principios ideológicos se han venido deteriorando, se han venido debilitando, y es algo en lo que los partidos debemos de trabajar más. Y por otro lado, también tenemos una sociedad mucho más abierta, mucho más pragmática, que de repente dice, tú lo comentabas, ¿no? Más que un partido me interesa la persona, y si hay esta persona que tiene una conducta, tiene una imagen, tiene una trayectoria que a mí en lo personal me da confianza, pues lo que menos le importa es qué partido lo postula, porque confía en la persona. Ese es uno. El otro elemento son los intereses, los intereses de carácter personal. Y que pues a veces dices, bueno, cada quien tiene una forma de ver y de ser y de actuar. Y entonces, pues lo mismo le da, pues, si lo que le interesa es estar en una posición o tener una oportunidad para llegar, o le ofrecen una posición en el gobierno, o dinero, pues entonces, bueno, le venden el alma al diablo, ¿no?
Ajá, de sí, menos sí, la sí. red de habla, y lo de menos es a dónde te vayas, simplemente qué es lo que te interesa. Pero vuelvo a lo mismo, esas ya son conductas de carácter personal. Sí, claro. Y pues uno las respeta Y ahí porque al no puede final uno hacer nada. no puede uno hacer nada. Sí te genera una impotencia, sobre todo cuando hay quienes han sido una y otra cosa en el partido y de repente lo dejan bajo el argumento de que el partido dejó de representar las causas sociales, ya no luchan. Bueno, pues sí, hacía unos meses que habían sido candidatos y que representaban al partido y que eran los que abanderaban los intereses del partido y obviamente representaban los intereses de la gente. Y cuando no ganan, simplemente argumentan que se van del PRI porque dejó de representar las causas sociales de la población. Ajá. Entonces, es una demagogia que lo único que hace es esconder una decisión más amparada en ambiciones personales. Y Ramiro, ¿cómo se siente ahorita en estos momentos, Ramiro, en toda su vida, en toda... Me siento muy bien, Pati. Sí, te sientes Muy bien, mira, hoy estoy consciente de que he estado en un partido durante, pues imagínate, del principios de los 70, más de 50 años. Sí. Y he estado porque creo en el PRI. Yo sí puedo, con toda convicción, manifestar la grandeza de un partido que a mí en lo personal me permitió ascender de manera profesional, de manera personal, desde el punto de vista social. Yo vengo de un ejido, tengo afortunadamente todavía a mi padre. Bendito ¿Y tu mamacita? Mi mamá también afortunadamente Bendito vive. Dios. Mi papá es ejidatario todavía, Ajá. siembra sus parcelas y bueno, ¿Aquí son de aquí de Guadalajara? no, de Ayotlán. Ah, de Ayutla. Si nosotros somos de una comunidad que se llama El Maluco. Ah, ok. Entonces, pues nos formamos en la ¿Y a qué edad universidad te viniste pública aquí a Guadalajara? a los 16 años para hacer la prepa. Para hacer la ¿Con prepa. tus papás? No, ellos se quedaron allá. Fíjate que se vino mi mamá con nosotros. Y mi papá iba y venía y trabajaba un tiempo aquí, luego se iba y sembraba allá. Y la verdad, mi familia ha sido un ejemplo de esfuerzo. Y yo me siento muy orgulloso de mi familia, de mi origen. De tus hijos que los has sí, formado, de mis hijos, porque tú eres viudo, ¿verdad? O sea, sí. Y has luchado por ellos y bueno, trabajado. me quedé con ellos chiquitos, ¿no? Sí, el más grande tenía 14 años, creo, la más chiquita 8. Y tengo 4, imagínate. No, sí estuvo duro, claro. Sí, pero te da muchas satisfacciones. Digo, yo creo que la vida es una lucha continua. Uh-huh. Lo que es importante es no perder uno el rumbo de lo que quiere. Y yo te digo, hoy me siento, por eso, ¿cómo me siento? Pues me siento pleno, porque pues tengo a mis padres todavía, Bendito tengo a todos Dios, mis hermanos, somos bendición. 6. Y fíjate algo, por eso yo no puedo ser diferente en términos de mi compromiso con el PRI. Yo tengo 6, somos 6, tengo 5 hermanos, 3 hermanas y somos 3 hombres. Los 6 somos profesionistas. Qué bueno. Digo, eso en muy pocas familias se puede dar. Sí. Y somos egresados de la escuela pública. Entonces, ¿qué puede uno pensar? ¿Qué puede pedir uno más que el tener la oportunidad de realizarte en la vida? Claro. Y tengo 4 hijos, bien, hasta ahorita todos bien. Uh-huh. Ya tengo 7 nietos. Ay, felicidades. Entonces, felicidades. pues ¿Es cierto que se quieren más los nietos que los hijos? No, ¿verdad? Se sí? quieren diferentes. Sí, ¿verdad? Pero Diferentes. no más. No creo que sea una balanza, ¿no? Creo que lo que pasa es que las circunstancias cuentan en la vida. Uh-huh. Y ya hay un tiempo en la vida pues, que estás más metido a ver cómo construyes un patrimonio y cómo resuelves los pendientes del día a día. Entonces, sí, te distraes más, traes la presión más fuerte. Y obviamente tus hijos dependen de ti. Sí, claro. Y con los nietos ya esa etapa la pasaste y por mucho que los quieras, pues ya dependen de sus papás. Sí. Y tú los disfrutas y convives con ellos
en una condición de menos presión. Entonces sí, es un tiempo que hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Y te digo, en ese sentido estoy bien, tengo mucho ánimo de lucha, de seguir persistiendo en lo que siempre he hecho. Me decía un día mi hermano, oye, ya déjate de cosas, ya ponte a hacer lo que más te guste, ya eso de que voy acá y voy allá, ya haz lo que más te guste. Digo, sí, yo creo que tienes razón, mi hermano. Y me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Pues esto. O sea que... Esto dije, Sí. ¿qué voy a hacer que más me guste si lo que he hecho toda la vida es política? Y digo, a lo mejor ya de una manera diferente, ¿no? Fíjate que yo a lo largo de mi carrera, pues nunca tuve claridad en términos de una ambición. Ambición de decir, yo quiero ser presidente municipal de Guadalajara o quiero ser senador. Tuve dos metas importantes que me fijé. De primero, ser presidente del PRI. Esa era mi ilusión. Ya fui presidente del PRI 2 veces. 2 veces, sí, claro. Y la otra, que sí luché y busqué, ser gobernador. Esa sí la busqué 2 veces. Cuando iba Arturo Zamora. En esa ocasión cuando iba Arturo sí. y luego con Aristóteles. Ah, ok. Y nunca pensé en ser presidente municipal. Porque pues yo decía, pues el único municipio donde puedo ser presidente municipal es de Ayotlán y yo ya no hago política en Ayotlán. Ajá. Entonces imposible que Pero yo fuiste pensara. de Guadalajara. Y que se me atraviesa el tema de Guadalajara porque pues se necesitaba y no había quien la atorara, ¿no? Digo, había quien quería ser, pero luego de repente me dicen a mí, pues tú. Y ganas. Y les dije, pues como dijo Fox, ¿y yo por qué? Bueno, porque necesitamos un ¿Y Ramiro. yo por qué? Pues ándale, y además muy complicado, ¿no? Estaba muy duro. Y cuando llegué a la presidencia, a la oficina, me acuerdo muy bien, que abrí la ventana y vi la catedral y la plaza, y tuve un pensamiento que me acuerdo, vi aquello impactante, la imagen, y pensé, dije, estoy donde nunca pensé estar. Así es, me lo comentaste en cierta ocasión. Sí. Ramiro, Entonces, ¿qué les comentarías a los jóvenes, a las mujeres, para que sigan avanzando, para que luchen por su ideal? yo les recomendaría que no perdamos el ánimo, que hay que persistir y que no hay que perder el rumbo y siempre hay que pensar en cosas buenas, en hacer el bien, el cómo nos volvemos parte de la solución y no cómo somos parte del problema. Yo creo que hay mucho por hacer, hay que tener confianza en este país, este es un gran país y tenemos la fortuna de ser de un estado de que nos sentimos enormemente orgullosos. Sí. Somos un ejemplo nacional. En Jalisco muchas es cosas. México, ¿verdad? Jalisco es México. Entonces, sí tenemos muchas cosas por las que hay que luchar y me parece que hay retos formidables que están muy cerca de nosotros, empezando por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros vecinos. A mí me parece que hay una lucha muy importante que dar por los demás. Y yo les diría, no perdamos el ánimo, no perdamos el entusiasmo, tratemos cada vez de ser mejores y fijémonos una meta. Vamos tratando día con día de buscar hacer sentir bien a los demás. Esa es una satisfacción que siempre vale la pena tener presente, porque en la medida en que uno hace sentir bien a los demás, uno se siente mejor. Bueno, y vamos a aprovechar también aquí a mi amigo Ramiro. Tenemos este tequila terráneo, es un tequila orgánico 100%. Y bueno, pues esperemos que... Oye, ¿y ese de dónde es, Pati? ¿Qué? Fíjate que es de aquí, de Tequila. Lo está haciendo un amigo mío.
y la verdad está delicioso, quiero que lo pruebes. No, pues encantado. Y cada vez que te tomes tu tequilita, te acuerdes aquí de nosotros. No, por supuesto. Agradeciendo No, de antemano gracias. tu tiempo, tu disposición. No, hombre, es un gusto, al Tu contrario. sabiduría tan No, ni digas importante. eso. No, y pues muchas gracias, Ramiro, te lo agradecemos mucho. Y gracias a todos ustedes. Pronto estaremos con más entrevistas. Muchas gracias. Gracias, Pati, gracias por la oportunidad. Siempre es importante dialogar y sobre todo tener oportunidad de reflexionar. Sí. A veces el tiempo corre tan rápido que no tiene uno tiempo de ubicar la realidad. Y se me fue rapidísimo. Platicar contigo se me hicieron como 5 minutos, Es la que soy verdad. muy rollero, Pati. No, es que es muy interesante. Muchas gracias, amigos, y nos vemos próximamente aquí charlando con Pati Chávez. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati.